queremos invitar a Ana Berta Quirós, directora de la institución educativa José Antonio Encinas. Queremos invitar a Santiago Cueto, miembro del Consejo Nacional de Educación y coordinador de la Comisión de Educación Básica y Aprendizajes, así como al señor Jorge Chiarella, productor y director de teatro. Y se me adelantó Zenaida, y a Zenaida Solís para que conduzca esta mesa. Este conversatorio, la educación pública que queremos para estos tiempos de cambio, va a tener la conducción de Zenaida Solís, ¿no? Todos conocemos a Zenaida. Zenaida es profesional, colega también en educación, de la especialidad de Lengua, Literatura y Filosofía, con estudios de periodismo y especialización en el extranjero, en los países de Japón y Alemania. Tiene una maestría en Comunicación Social en la Universidad Católica y, como sabemos, es una periodista destacada en temas de opinión en general. Ella nos va a acompañar esta mañana en este conversatorio y va a tener la conducción de este conversatorio, que, como verán, precisamente hace honor a la diversidad, ¿no? Tenemos una directora de escuela, un investigador y tenemos un destacado y connotado productor y parte, digamos, del escenario del arte teatral, ¿no? Dejo entonces con ustedes a la conducción de este conversatorio a Zenaida Solís. Muchas gracias, César. Muy buenos días con todas y todos. Para mí es realmente un enorme placer participar en este encuentro por dos razones muy importantes. La primera, por lo fundamental que es el tema educativo, pero la segunda y más importante es por la calidad de la participación que tiene este encuentro. Este encuentro no tiene cómo no tener conclusiones fundamentales, trascendentes, porque están aquí exministros de educación, exviceministros, pensadores de toda la vida sobre la educación, pero también quienes hacen la educación allá lejos en nuestro país. A mí me costó llegar muchísimo a Purús, por ejemplo. Que alguien esté desde Purús acá me parece maravilloso. Que alguien se haya tomado el trabajo de hacer un viaje en canoa, en Peque, varios días, y luego en avión, y después llegar a Lima, me parece magnífico para este 11º encuentro que tiene que tener conclusiones, como digo, maravillosas. El tema de la educación es fundamental, nadie lo duda. Muchas veces hemos escuchado decir, no hay desarrollo sin educación, o un país no puede lograr sus objetivos si no provee de buena educación a sus jóvenes, a sus niños. Pero ¿qué es una buena educación? ¿Estamos en camino a darla o no? El conversatorio se denomina la educación pública que queremos para estos tiempos de cambio. ¿La tenemos? ¿Estamos en camino a tenerla o nos falta muchísimo? Vamos a ver qué nos dicen nuestros tres invitados, distinguidos invitados, a quienes paso a presentar de inmediato. Santiago Cueto es miembro del Consejo Nacional de Educación, es licenciado en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica y doctor por la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Actualmente es director de investigación en GRADE, desde donde es representante por el Perú para el Estudio Internacional Nacional de Niños del Milenio. También es profesor principal en el Departamento de Psicología de la PUC y miembro del Consejo Consultivo del Informe Global del Monitoreo de la Educación de la UNESCO, entre otras varias cosas. No tenemos más tiempo, así es que me quedo ahí. Un saludito de Santiago. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Para anunciar nada más de lo que voy a hablar, yo quería decir que la idea principal que podríamos discutir tal vez es qué queremos de la educación o para qué queremos la educación.
Y mis reflexiones y mis sugerencias van a ir por el lado de una educación para la consolidación de la democracia, lo cual implica una educación para el desarrollo de habilidades ciudadanas. Y hablaré más de eso adelante. Muchas gracias. En un momentito, cuando terminemos en la presentación. Ana Berta Quirós, distinguida profesora, es magíster en Administración de Educación con posgrado en Gerencia Educativa y diplomado en Gestión de Instituciones Educativas Promotoras de la Salud. Es directora de la Institución Educativa José Antonio Encinas y se desempeña como asesora de la Red de Directores de la UGEL 1. Es responsable del proyecto de Escuelas Promotoras de la Salud en el distrito de San Juan de Miraflores, miembro de la Red Ashoka Perú. En el 2015 recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta, otorgado a docentes que contribuyen con su trabajo al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. El saludo de Ana Berta. Muy buenos días con todos, realmente muy agradecida al Consejo Nacional de Educación por la oportunidad de poder compartir la experiencia desde la escuela en la gestión escolar. Y tenemos también con nosotros a Jorge Chiarella, destacado productor y director de teatro, actor también, compositor multifacético y profesor de actuación y dirección con una vasta experiencia en artes escénicas. Está vinculado al teatro desde 1961 cuando fundó junto con Ricardo Blume el Teatro de la Universidad Católica, TUC. Ha ejercido diversas actividades como director, actor, compositor de música incidental, especialista en efectos sonoros y promoción de eventos culturales. El saludo de Coco Chiarella. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Es un reto para mí realmente y un honor. Y bueno, la educación es un reto, así que de una vez seguimos con los mismos retos. Voy a plantearles algunas cosas. Soy de profesión, de estudios, abogado, pero también soy uno de los que terminó haciendo otra carrera. Creo que eso puede servir para hablar de algunas cositas también en esto. Gracias. Además, era abogado. Sí, bueno. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Y bueno, vamos a hacer 2 rondas de 5 minutos cada uno, así rapidito nomás, teníamos más tiempo, pero se nos ha cortado. Así es que empezaremos con Santiago Cueto. La educación pública que queremos para estos tiempos de cambio. A mí me llamó la atención la pregunta, sobre todo de esta diferenciación entre educación en general y educación pública. Y estuve leyendo al respecto. Y lo que quisiera sugerir, y esto va en línea con una serie de reflexiones internacionales, es que hay una diferencia, digamos, entre el sentido público de la educación, que en general tiene muy poca discusión, y lo que puede ser la gestión pública o privada de la educación. Y esta es una idea, creo que, a ver si alguien la quiere discutir, pero tal vez yo sugeriría que la pudiéramos profundizar. Y el sentido público de la educación viene, por supuesto, dado por una serie de argumentaciones que vienen desde el lado, digamos, filosófico, basado en nociones de justicia social, basado en nociones de la necesidad de desarrollar, digamos, integralmente el potencial de las personas. Tienen ustedes también, por supuesto, esta noción muy aceptada, aunque poco recordada en el Perú y tal vez menos ejercida del derecho a una educación de calidad para todas las personas, que es algo que yo quisiera sugerir que deberíamos enarbolar como bandera más activamente. Y, por supuesto, están también las argumentaciones de los economistas, ¿no es cierto? O sea, sociedades más educadas son sociedades con mejores niveles de salud, mejores niveles de nutrición, menores niveles de delincuencia, aunque claro, a veces los que más roban son los más educados, digamos, pero en fin, dejemos eso aparte. Digamos, hay una correlación entre el nivel de educación de las personas y el desarrollo de las sociedades. Entonces, digamos, cuando ciertos sectores privados vienen y dicen el asunto, a ver, estoy exagerando un poco la posición si quieren, pero y cuando los sectores privados vienen y dicen no se metan, digamos, con mi asunto o la autonomía, en realidad la respuesta es que, y lo sugería un poco el ministro antes, no es solamente tu asunto, es un asunto de todos, más allá de quien gestione la educación pública
o privada. Y yendo al fin de lo que quisiéramos, yo les quería leer una cosa que anoté anoche. A ver, ¿a quién la reconoce? La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. ¿Alguien reconoce esto? Muy bien. Artículo 2 de la Ley General de Educación. Entonces, ¿cuál es la educación pública, la educación que yo quisiera? Ahí está, digamos, realmente está definida. Ahora, hablando de la gestión, bueno, el artículo 3 habla de la educación como un derecho, por supuesto, y el artículo 5, hablando de la gestión público-privada, dice el Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente ley. La iniciativa privada contribuye a la aplicación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativos. Entonces, hay, por supuesto, lugar, hay derecho para gestión pública y privada, pero dentro de ciertos fines que son los que buscamos. Y termino tal vez esta primera. Sí. No, todavía hay tiempo. Solamente que yo quería preguntarte si estamos camino de lograr todo eso o estamos muy atrás. Yo, es una pregunta para los próximos 2 días. Hemos tenido una educación orientada a ciertas minorías y a promedios masivos, pero no a minorías que presentan particularidades, como por ejemplo estudiantes indígenas, pobres extremos, o estudiantes con discapacidad con los cuales hemos cometido afroperuanos, y ahora que está de tema lo de género, las mujeres y otros grupos, por supuesto, en los cuales tenemos serísimas dudas históricas, digamos. Ese es un reto más grande todavía en un país como el Perú, con una diversidad lingüística, cultural enorme. Así es, y lo que, hablando… ¿Qué hacer? Bueno, el Ministerio ha ido avanzando en los últimos años con normalización de lengua y desarrollo de materiales. Esto no se puede negar, pero es un tema que trasciende, yo pienso, lo educativo y abarca lo cultural, el respeto, digamos, social que tengamos hacia la diversidad, ¿no? ¿Hay alguna inquietud puntual en la cuestión de género? Los roles principales. Se ha avanzado muchísimo en cuanto a cobertura, se ha avanzado muchísimo en cuanto a puntajes, aunque hay algunas diferencias, a veces a favor de hombres y de mujeres, pero los estereotipos que a través de la educación se siguen repitiendo sobre roles de hombres y mujeres son muy claros, ¿no? Si es profesional, activo, trabaja fuera de casa, se va a llamar Pedro, Carlos o lo que fuera, y si es enfermera o, en fin, algunos otros roles, se va a llamar María o Susana. Ahora sí, tiempo. Pasamos con Ana Berta. La misma pregunta, la educación pública que queremos para estos tiempos de cambio. ¿Vamos camino a tenerla o estamos muy atrasados, Ana Berta? Ana Berta se ha pasado 35 años desde el inicio de su trabajo en un colegio que ahora dirige con particularidades que han sido ya bastante destacadas. Así es que si no sabe Ana Berta, no sabe nadie. Así se oye. Bien, cuando tú llegas a una escuela como directora, hay muchas cosas que te impresionan que no la aprendiste en la universidad. Cómo enfrentar la diversidad que encuentras, el contexto en que se encuentra la escuela, las dificultades en el trabajo con los maestros, con los padres de familia, con el manejo de los recursos de la escuela, el manejo de recursos económicos, personales, financieros, manejo con esa realidad del contexto en que la escuela se está ubicando, la demanda que tienen los estudiantes frente a la escuela, y la demanda es muy alta de los estudiantes, y entonces se necesita de personas muy competentes como son los maestros y el director, que es el primer factor para el éxito de una escuela. A mí me parece que tener un buen director con una buena carga de motivación,
para el crecimiento y el desarrollo de la escuela es muy importante. Y la segunda variable tiene que ver con los maestros, con el compromiso que los maestros asumen frente a esta diversidad. ¿Y qué les falta, Sí. Berta, perdóname, qué les falta a los directores, a nuestros directores, a los que tenemos en este momento en las escuelas? En general, capacidad de liderazgo, posibilidades de trabajar mejor con sus profesores, con su cuerpo docente, con los padres. Sí. ¿Qué les está faltando? A mí me parece que una de las cosas que el Ministerio viene trabajando en este momento es el liderazgo. El liderazgo. El liderazgo La pedagógico. falta de liderazgo. Ujú. Y lo otro es romper con el miedo. Qué miedo. Mucha Qué gente, miedo. mucha gente tiene mucho miedo a hacer cambios y cosas nuevas en las escuelas porque siempre los retos traen consecuencias. Y entonces muchas veces tú haces cosas que no están dentro de la como normalidad de la gestión escolar. Por ejemplo, yo soy una meja rara. Por ejemplo, mi escuela, los días viernes, desarrolla un proyecto que se llama un proyecto laboral de empresas para estudiantes. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos diversificado la currícula escolar, buscando que completar esa necesidad que tienen los estudiantes y llevarlos al campo de la empresa. ¿Qué es lo que demanda la comunidad? ¿Qué quiere la comunidad? Entonces, es muy importante que el niño y el estudiante de secundaria sepa que lo que va a aprender en la escuela le va a servir para la vida. Que lo que va a aprender en la escuela no solamente se queda en cuestiones muy literales, sino que lo que va a aprender le va a servir para poder vivir y desarrollar. ¿Y qué les pasa a los profesores en general? El ministro decía ahora en la mañana, si no tenemos los mejores maestros, la educación no cambia. El maestro es el socio fundamental para el cambio. ¿Tenemos ese capital humano? Existen muchos profesores, muchos maestros con ese deseo de hacer las cosas mejores. Heroicos, que trabajan sin que se les pague muchas veces en muchas actividades de la escuela. Lo que necesitamos aquí es que el maestro sea revalorado en su total dimensión. Pero no todos son buenos maestros también, hay que decir. Algunos tienen, no sé, detestan los cambios, dicen que cuando se mandan un manual, pues no saben bien de lo que hablan y que ellos saben más y siguen enseñando como hace 20, como hace 30 años. Bueno, ¿qué es lo que en la escuela también tiene que haber? Cuando la escuela se mueve intensamente en cambios, en innovaciones, provoca movimiento y entonces el profesor, hasta el más reacio no se queda atrás. El más reacio también quiere subirse al tren de la innovación, del crecimiento. Algo que le desanima siempre a un grupo de sector de maestros, que es lo que se escucha en las instituciones educativas, tiene que ver con el problema del salario. ¿Ya? Y entonces eso es muy importante también, trabajar en la escuela, desarrollar las actividades, planificar, no solamente en la escuela, sino planificar en tu casa, preparar los materiales tiene tiempo y muchas veces los maestros hacen muchas cosas para la escuela y no hacen tiempo para sus hijos. Entonces ahí también hay un vacío si tus hijos supieran que también tú como maestro estás bien compensado, hay cosas que en la casa se va a compensar con atención para los niños de la casa, entonces la familia también miraría con buenos ojos ese tiempo que el maestro da para esas cosas tan importantes que tiene que ver con la calidad del servicio educativo que uno brinda. ¿Y cómo has resuelto ese problema en lo personal? Bueno, en la escuela lo que hacemos nosotros es enamorarnos de las cosas que hacemos y de la trascendencia que tiene un maestro en la formación para este país. ¿Cómo hacemos para enamorar a todos? Bien, entonces primero tienes que encontrar tu rol de ser maestro. Lo que pasa es que mucha gente ingresó a esta carrera cuando se podía entrar sin ser titulado, sin ser maestro. Y entonces hay mucha gente que siente que ya lo que está haciendo está correcto, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que enseñarles es cómo tu trabajo en la escuela va a tener tanta influencia y tanta decisión y tiene que ver esto
con dos aspectos en los maestros, con el desarrollo personal y con el desarrollo profesional. No puede ser que un maestro sea un magíster, pero en su calidad humana no tenga ningún tipo de nivel. El compromiso de un maestro tiene que ver con esos dos grandes aspectos. Muchas gracias, Ana Berna. El turno es ahora de Jorge Chiarella. Igual, la educación pública que queremos en estos tiempos de cambio. Te cambio el micrófono. Ese sí funciona, ¿verdad? Bueno, en realidad yo quisiera primero poner un puntito aparte para comentar una cosa que yo siento y me parece y que puede resultar siendo un problema para las escuelas. Pero no me voy a quedar ahí, en la segunda parte diré qué cosa creo yo que puede apuntalar las soluciones, una cosita por ahí. Pero sí creo que cuando se habla ya de un país o se habla de todo el planeta, la educación formal no tiene futuro. ¿Por qué? Porque la población mundial crece de manera geométrica, mientras que las instituciones, las escuelas, los institutos, las universidades se hacen de manera aritmética. Va a llegar un momento en que la distancia va a ser enorme y prácticamente las escuelas van a preparar a una gente de élite. Eso es lo que creo. De repente me equivoco, pero acá hay varias personas que pueden corroborar el tema quizás. El hecho concreto es que si no es así, de toda la cantidad de gente que hay que no puede ir al colegio, ¿cómo se educa? Los tres puntos fundamentales que creo que son, pues, son el hogar, ¿no?, el barrio y los medios de comunicación. Pero esto también trae un problema. El hogar ya cambió. Estamos hablando de tiempos de cambio. El mundo ha cambiado radicalmente en muchas cosas y sobre eso podemos hablar, ojalá haya tiempo por lo menos para hacer puntitos del tema, ¿no? Pero que ya los hogares ya no son como antes. Ya no existen el papá y la mamá, ahora existen los papás, los dos papás o las dos mamás. O finalmente el padrastro, la madrastra y finalmente ninguno, porque los chicos se van. O sea, no existe prácticamente ya ese hogar que nos daba una formación a los hijos. Por el otro lado, los barrios tampoco existen. La gente no sabe ni quién vive al costado de su casa. Eso es una realidad. Y solamente está en la fantasía de las cerveceras que hablan de los barrios para vender de cerveza a los patas. Pero en realidad ya no hay barrios tampoco. Entonces, ¿de quién estamos hablando como que educa finalmente o forma a la gente? Los medios de comunicación. Y dentro de esos, obviamente, los que más peso tienen son la radio y la televisión, que además son públicas y que tienen leyes para que se les otorgue a los empresarios, ¿no?, con fines de que contribuyan a la educación y a la formación de la gente, cosa que no se cumple y se pierden incluso oportunidades, porque ya después de lo que vimos que hizo Montesinos, era pero el momento ideal para reformular todo eso. No se hizo, dejamos pasar, y eso trae también como problema la formación de los políticos y todo lo demás. Justamente Santiago dice, algunos muy bien educados a mí son los ladrones. Y claro, el problema es que pueden tener magíster, pueden tener doctorado, pueden tener todo esto, ¿no?, pero finalmente no tienen formación. Ahora, yo confundo un poco, y soy franco, entre la palabra educación y formación. A mí me suena más formación en forma, ¿no es cierto?, y educación más en contenido de conocimientos. De repente es al revés, no sé, ustedes agarren lo que yo pueda decirles y lo coloquen donde lo puedan poner. Entonces, y realmente lo que ocurre es que no tienen una formación, no tienen ética, no tienen responsabilidad social, no tienen sensibilidad, no tienen honestidad, y entonces cae en la corrupción, pero como un queso, ¿no? Entonces, claro que roban. ¿Y quiénes son los que roban? Tenemos 4 presidentes que están en este momento cuestionados y que son los padres de la patria, los que deberían darnos el ejemplo. Coco, ¿y la escuela se salva de eso o no se salva? Bueno, a eso es lo que voy. Es que la tarea es muy grande en las escuelas. Y lo que yo quiero decir es que finalmente, a través de estas escuelas, lo que tenemos que hacer quizás
y eso lo podemos desarrollar un ratito, ¿no? Es crear un virus que inserte a los alumnos y los convierte en agentes de cambio. Porque a ellos y en ese sitio se les puede formar. Y ahí es donde creo yo que debe venir la revolución de qué cosa es lo que debemos hacer en tiempos de cambio. Hoy en día, por ejemplo, podemos adelantar algo muy rápido, ¿no? Creemos que hay que hacer bibliotecas. Y la gente no va a las bibliotecas. Los chicos dicen que no leen, ¿no es cierto? Bueno, yo hice una encuesta en la Universidad Católica con una serie de clases que daba ahí y no era cierto. Sí leen, pero leen lo que quieren, no lo que necesitan, que es otra cosa. Los muchachos leían 10 tomos así de Harry Potter. Yo no puedo ni con uno, ¿no? Y también Crepúsculo y los vampiros. Bueno, lo otro, el Señor de los Anillos, ese sí está interesante, pero pero leen. Lo que pasa es que no leen lo otro. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no leen? Porque ya no lo necesitan. Ya necesitan el dato específico que está en el teléfono. O sea, yo necesito saber algo, tocarlo acá. No necesito leerme todo un librazo para tenerlo cosa concreta. Y eso lo ven ustedes hasta en los libros de los software. Ya los libros de los software, que nadie puede leer librazos así para entender un software, lo han puesto al costado que dice, acá pregunte lo concreto que quiere, y si quiere leer más, ya lea el libro. Bien, entonces ahí ya hay soluciones. Bueno, vamos a hablar de eso. Continuamos en la segunda parte porque justamente la segunda parte va por ahí. En estos tiempos de cambio, decíamos, la escuela que necesitamos en estos tiempos de cambio. Cuando los chicos efectivamente, como acaba de decir Jorge Chiarella, están con el celular en la mano, más los urbanos que los rurales todavía, pero igual hay chicos con una laptop todos los días, a toda hora. Hay chicos que no tienen la laptop, pero van a una cabina cada vez más. Y cada vez más va a ser así. De modo que, ¿de qué tamaño es nuestro reto con la escuela? Cuando el chico entra y parece que se ha quedado en el siglo pasado, parece que la enseñanza sigue siendo la misma, sigue siendo tradicional, y de repente se da cuenta que su profesor no sabe lo que él sabe de computadora, que no sabe ni manipular su celular cuando él sí sabe. Es un enorme reto para un tiempo bien distinto el que estamos viviendo. Santiago tiene 5 minutos para hablar de este cambio y de cómo tiene que hacer la escuela para estar a la par. Para continuar el diálogo sobre lo que decía Jorge de educación y formación, si me permiten un pequeño comercial familiar. Mi padre, Carlos Cueto, escribió un libro que se llamaba La educación como forma un voto en contra, y hacía esa diferencia entre educar y formar, ¿no? Y lo que le parecía alejado, yo sé que es muy querido para muchos, de la educación y más cercano a la forma, digamos, eran los desfiles militares en los que se hacía participar a los estudiantes. Y bueno, yo siempre he tenido el gusto, siempre lo digo, de trabajar con el amauta Andrés Cardó, que está aquí, que fue también un colaborador de mi padre. Pero bueno, volviendo a lo de las TICs, sobre esto yo diría que de las computadoras en educación, lo que los estudios sugieren un poco es que se ha puesto la carreta delante de los caballos, ¿no? Muchos gobiernos, y el Perú también ha sido un poco culpable de esto, han dicho vamos a darle a los chicos tecnología, porque la tecnología los hará libres, digamos, es un poco el principio, el supuesto, y esto parece que no ha ocurrido. De hecho, hemos comprado muchísimas computadoras, aunque estos días no sé si debería hablar de ellos, pero en fin. Quisiera, un paréntesis, expresar mi solidaridad con el ministro Jaime Saavedra, que reconozco plenamente, es mi amigo, pero confío plenamente en su honestidad. Volviendo al tema, entonces tenemos que pensar, yo creo, todavía más, desarrollar modelos conceptuales y operacionales de cómo podemos integrar las computadoras a los salones de clase. No hay vuelta atrás, van a tener que entrar. El asunto es cuál es el rol que deberían cumplir en una formación integral de las personas, que creo que es un poco lo que reclamaban los otros dos compañeros de la mesa. Muchas gracias. Vamos con Ana Berta y con el mismo tema. Ella tiene que haberlo visto porque vive en su escuela. Los chicos tienen hoy día celular cada vez más,
como decía Coco, consultan a su celular, leen lo que quieren leer, porque ahora no solamente el celular es para las llamadas telefónicas, es para todo prácticamente. ¿Qué pasa con los profesores que no tienen la rapidez para adquirir esas habilidades con las nuevas tecnologías? Muy bien. Como yo le contaba, mi escuela queda en Pamplona Alta, en una zona muy marginal, y se supone que los recursos económicos son muy mínimos en las familias, pero todos tienen mejor celular que la directora. Y se burlan de mi chanchito todavía. Y entonces tienen mayor rapidez, tienen internet con más velocidad, con más megas, como ellos dicen, con más megas, y dominan, sus deditos son rápidos. Por más que pones un cartel que está prohibido traer celulares a la escuela, todos tienen celular. Pero ¿qué pasó con los estudiantes de nuestra escuela? Aprendieron a manejar su celular. Tampoco creo yo que tampoco se puede ir contra lo que ya está instalado. Ya está instalado esta cultura de la tecnología, pero es tan importante formar a las personas para el uso de la tecnología, porque cuando tú no lo formas, lo que hacen los chicos es entrar a las páginas que no deben buscar información, donde la información que reciben es muchas veces distorsionada. Y esa distorsión tiene que ver con su sexualidad, tiene que ver con las formas de convivencia. El Facebook es la guerra total ahora, es la guerra total. Y entonces nosotros pensamos que la escuela debe ser el espacio, pero ¿quién debe aprender a manejar la tecnología para poder enseñar? Son los maestros, y los maestros no saben entrar. La gran mayoría de profesores en la mayoría de las escuelas se niegan a utilizar la internet porque dicen, no, yo nada tengo que ver con eso. No se dan cuenta que la tecnología ya pasó hace rato, ya está delante de nosotros. Entonces es muy importante que los maestros se capaciten, estén actualizados en estas tecnologías, en el uso de las TICs para poder también aprender. Como una cosa que pasó en la familia, por ejemplo, mi nieto que tiene 6 años, estaba muy amargo, muy resentido porque se fue a su primer grado y me dice, me han pedido cuaderno rayado, cuadriculado, 2 lápices. ¿Qué pasó? Y la lacto. Él pensó que iba a utilizar, que ya no se escribe, él pensó que ya no se escribía, pero las cosas no son así. Entonces, un niño de 6 años que me agarra el teléfono y me pone todos los programas que necesito. Entonces, esas situaciones abismales entre el estudiante y el maestro son muy fuertes. ¿Y saben qué cosa es lo que está pasando? El estudiante cree que sabe más que el profesor. Y entonces, ese sentirse tan superior a su maestro y que gana tan poco como Plaza Vea, ¿cuánto gana, profesora? Los profesores tienen vergüenza de decir su salario. Entonces, el sentirse superior igual pasó en el hogar, cuando los niños aprendieron y los padres no sabían qué le está pasando a sus hijos frente a la computadora. ¿Y qué está trayendo de consecuencia en los estudiantes el uso desmedido del internet? Afecciones en la salud mental de los estudiantes. Les aseguro que de aquí a un par de años más, las escuelas ya no necesitan 7 psicólogos, sino 100 psicólogos en cada escuela. La cosa está muy terrible porque los papás han encargado la educación a Google. A ellos les han encargado. Tú le preguntas algo al papá Google y él te contesta todo, hasta qué debes comer. Entonces, es muy importante reflexionar sobre el uso correcto y adecuado de la tecnología. 2, la escuela tiene que ejercer todo un programa de educación, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia. Eso es muy importante. Los padres tienen que estar imbuidos de esta educación. Y la UGEL, que es nuestra unidad más inmediata, tiene que ver estas condiciones que se den en la escuela para que la educación
sea vinculada, sea articulada entre todos los miembros de la comunidad educativa. Ana Berta, me quedo muy preocupada, profundamente preocupada. ¿Qué pueden hacer los maestros? ¿De dónde sacar una sabiduría excepcional para afrontar el reto del tamaño que tú acabas de pintarlo? Mire, Con chicos que se sienten superiores a sus profesores, porque claro, saben más con la computadora, con el celular, y el maestro se va quedando atrás. ¿estoy hablando de más? No, estamos en tiempo. Es lo que yo comenzaba a observar en los estudiantes cuando, por ejemplo, ellos hacen uso de la internet, navegan en todas las páginas, pero si el maestro tuviera una buena formación en tecnología, conociera de esto, comienza a desarrollar la parte de la investigación en el aula. Eso es muy importante. Cuando la metodología del maestro utiliza la tecnología para que el niño comience a investigar más allá, ya el chico ya no tiene tiempo para ver otras cosas. Y espíritu crítico a desarrollar Crítico. para no comerse todo Así lo que es. leen, todo lo Así que es. ven en la computadora. Eso Porque no también. todo, O por lo que ejemplo, llega por no el todo es Facebook. malo. O no todo es malo, bueno, y no todo es bueno. malo. Así es. Se pueden encontrar cosas muy buenas y muy, muy malas, lo sabemos todos. Y a Jorge Chiarella le está picando la lengua porque es parte de su tema. 5 minutos. Yo estoy gratísimamente sorprendido y halagado de conocer a Ana Berta, porque muchas de las cosas que ella dice son las que yo más o menos creo y pienso que se debe hacer, pero no lo había visto mucho. Y por lo menos acá es realidad, como decía el futbolista. En realidad ahora quisiera hablarles un ratito sobre teatro. En el teatro hay dos maneras de escenificar una obra. Una, ensayando. Ensayando, los franceses le dicen repetición. Se repite, se diagrama los movimientos, la forma de hablar y se llega, digamos, a un nivel de calidad óptimo. Entonces ya se está listo para estrenar, ¿no? Y efectivamente eso trae como consecuencia de que todos los espectáculos diarios que se hacen tienen un nivel permanentemente igual, ¿no? El público cambia, a veces un poquito más abajo, un poco más arriba, según el público que haya, pero tiene siempre un nivel. Pero los actores sufren de un gravísimo problema con esto, porque la repetición de todos los días de la obra los mecaniza, y al mecanizarlo los deshumaniza, y entonces ya no se da esa cosa que da el comportamiento humano. No se olviden que el teatro lo principal que hace es mostrarnos cómo se comporta el ser humano ante todas las situaciones, y por eso es que nos interesa, cuando vemos los conflictos vamos a ver cómo sale de él, ¿no? Bien, esa es una manera, pero últimamente se ha visto ya que no es bueno tampoco estar solamente en el ensayo. Lo que hay que hacer es entrenar a los actores, y eso trae un resultado genial. ¿Por qué? Porque el actor sabe cuál es el objetivo de su personaje, sabe qué es lo que quiere conseguir y quién se opone, y además sabe qué palabras usar para eso. Pero las palabras van a cambiar en su intención, porque, como decía nuestro querido Jaime Cisneros, decía, no es lo que se dice, sino el tonito con que se dice. Y efectivamente, en el tonito cambia. Cuando uno dice, uy, qué inteligente eres, miren lo que inteligente es ella, ¿no? Y me estoy burlando. No le estoy diciendo lo que literalmente se dice. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito o en palabras sin entonación son una convención de sabemos que esto es silla y decimos esto es silla, pero no tiene ninguna carga, ¿no? La carga la da uno con la intención que quiere darle. Esto es una silla, o sea, una cosa chiquita, una cosa grande, y entonces le da una comunicación sensible. Bien, el tener el actor esa posibilidad de conocer todas las probabilidades que le dan los diálogos y saber además cuál es su objetivo y quién se opone, ya no necesito marcarlo. Ya le digo, entrénate para que aprendas todas las posibilidades y suéltate ahí, ya sabes todas las herramientas, ya sabes que el otro también te puede atacar por aquí y por allá, improvisen.
y entonces comienzan a defenderse porque ya saben, están entrenados para defenderse y conseguir su objetivo. Es exactamente igual que el fútbol. El fútbol no le marcan a uno cómo va a ir por aquí, por allá, porque siempre el otro viene y lo para. Lo que tienen que hacer es simplemente, bueno, ya saben cómo llegar al otro lado y el otro sabe cómo defenderse para que este no llegue al otro lado. Y entonces cada uno usa su habilidad para llegar y meter el gol, porque sabe a dónde tiene que llegar y sabe cómo defenderse, pero no sabe qué es lo que va a pasar ni cuál va a ser el resultado. Y eso es la vida. Nosotros sabemos que vamos a morir, nosotros sabemos que tenemos que casarnos, sabemos que nos pueden dar un trabajo o no darnos un trabajo, que nos pueden robar o no robar. Debemos saber cómo enfrentar la vida. No necesitamos dar una carretera, necesitamos dar una mentalidad que nos implique cuál camino nosotros debemos elegir libremente frente a todo lo demás, porque para eso hemos sido preparados. Y entonces ahí vino un temaza en la formación de los alumnos. Ya en realidad, la formación, por un lado, de todos los valores, le va a dar una solidez de lo que esa persona tiene que ser para ser una persona de bien. Tiene que tener efectivamente un sentido crítico al máximo, porque solamente así, y eso lo fomentaba la ley universitaria de la época de la Junta Militar, que yo era un fan de muchas de las cosas que estaban ahí. Yo hacía la casa de cartón, seguramente algunos cuando eran bebitos lo mismo, ¿no es cierto? Y realmente esas cosas se pueden hacer, se pueden enseñar. ¿Qué equipamiento moral, de conocimiento, de formación tiene que tener el maestro para enseñar eso que acabas de decir a sus alumnos? Bueno, probablemente ustedes ya conocen ya lo del corcho pedagógico, ¿no? Creo que sí, la mayoría, ¿o no? ¿No? Bueno, sí. Ya, entonces, al final si hay tiempo se lo repito, se lo cuento. Ya, pero Cuenta, por favor. es largo, después no puedo decir lo demás. Ya, bueno, se lo cuento muy rápido entonces. Había una profesora en un colegio muy perdido por ahí, y llega un inspector, y cuando entra al salón se encuentra con la profesora detrás del escritorio, asustada, y los alumnos pues pateando, haciendo bulla y media, como ya sabemos cómo lo hemos hecho de chicos. Entonces se queda así el inspector y le dice: ¿qué pasa? Ay, dice que usted es el inspector. Sí, qué bien que ha venido, porque la verdad ya no puedo saber, no sé cómo contenerlo, no sé qué hacer. El ministerio no me manda ningún material, no me dan más capacitación, no sé qué hacer, qué hago con estos chicos. Entonces el inspector mira por ahí y ve un corcho. Y se lo agarra y le pregunta a los chicos: ¿qué cosa es esto? Todo el mundo contesta: ¡un corcho! Ah, muy bien. ¿Y de dónde sale? De la botella. Bueno, sí, de la botella, pero ¿cómo entró a la botella? Bueno, que lo hacen con una cosa de alcornoque y lo sacan de la madera. Ah, sacan de la madera, ya tenemos la madera. ¿Y qué se hace con la madera? Bueno, se pueden hacer sillas, se pueden hacer mesas, se pueden hacer casas, se pueden hacer barcos. Ya tenemos un barquito, dice. ¿Alguien puede venir a la pizarra y hacer un dibujo de un puerto donde podamos poner nuestro barquito? O sea, un chico pone ahí, pues, el Callao, pone. Entonces, muy bien, ahí ponemos el barquito. ¿Qué sitio es ese? El Callao. ¿Y dónde queda? Bueno, está en Lima, ¿no? Eso es una provincia, pero es en Lima. Muy bien. ¿Y qué es Lima? ¿Dónde está? En el Perú. Y es un departamento importante. Sí, en la capital. Muy bien, la capital. Y bueno, ¿y ahí conoces cómo es su comida? Sí, claro, ahí está Gastón, y está ahí todo, está el boom gastronómico, y ahí comen esto y lo otro, y los dulces y toda esa cosa de limeña. Entonces, muy bien. ¿Y saben alguna canción? Sí, La Flor de la Canela, cantan la canción. Bueno, y así, al poco rato, el inspector había hecho toda una clase, ¿no?, de ecología, de historia, de geografía, de arte, de todo, con el corcho. Entonces la profesora le dice: maravilloso el ejemplo que me ha dado, le agradezco infinito, no sabe cuánto he aprendido hoy día, ¿verdad? Muy bien, todo el mundo feliz. Pasa un año, regresa el hombre y encuentra a la profesora así, y los chicos en plena bulla. Y entonces dice: óigase, ¿se acuerda usted de mí? Sí, claro, usted fue el que me dio esa magnífica clase que por acá. Bueno, ¿y qué ha pasado? No, qué bueno que ha venido, porque usted se llevó el corcho, no lo encuentro.
Entonces, bien, ahí justamente terminó el curso, sí, terminó el curso, pero por decirlo, No nos queda tiempo. sí, es que A ver, un minuto. Sí, un minuto. Va a ser difícil, pero un minuto. Lo que pasa es que, miren, aparte, digamos, de toda la cuestión de valores, yo he tratado de poner algunos pequeños ejemplos que de repente los pueden motivar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas se puede hacer? ¿Qué puede hacer un profesor? Primero, sobre los valores, explicar a fondo lo que significa y conlleva cada uno de estos valores. Dos, crear multitud de casuística en todas las materias que permitan analizar y hacer debates en clase sobre cómo resolver los ejemplos, cómo se aplican estos valores sin acudir a sentidos patriarcales. 3. Analizar la forma en que se expresa la gente en las redes y más cuando se esconde tras seudónimos. El caso de los trolls, analizar los programas de televisión que promueven, cómo lo promueven, con qué fin lo hacen y quiénes son los responsables de que esto ocurra. Gracias. Has hecho tu tarea. Espérate que todavía nos... Analizar la sociedad, las noticias de los periódicos, entregar herramientas críticas que permitan decodificar comportamientos humanos, análisis de telenovelas, del lenguaje de los periodistas, conductores y animadores de radio y televisión y las conductas que promueven. Un locutor que dice, yo mato a este referee, ¿se acuerdan del 2570? ¿No? Yo lo mato a Techelef, yo lo mato, eso era lo que decía. Cuando vino acá casi lo linchan a ese referee y tuvieron que hacer un muñeco en el Estadio Nacional. En el siguiente partido lo sacaron y dieron la vuelta olímpica agarrándolo a patadas al muñeco y después lo quemaron. Eso se hizo para desahogar a la gente. Fíjense lo que puede hacer un locutor. Ay, no todos, ¿no? Menos mal. Analizar el comportamiento de los políticos, los que proponen, defienden y están en qué cosa está en juego, qué intereses defienden. Dice todo lo que se puede conversar con los alumnos. Y optar por una posición frente a todo siempre tener una posición, ¿no? Y que a cada uno de los temas expuestos. Bueno, muy bien, ¿y qué opinas tú y con qué te quedas? ¿No? ¿Cómo desarrollar la creatividad a través de los juegos y las artes? Trabajar con modelos minimalistas. Ejemplo, creen una canción con una letra de 2 frases, una melodía tema con una frase y una respuesta musical con la segunda frase. Repetir esas dos, desarrollándola como una nueva frase y cerrando la cuarta con una cadencia haciéndola conclusiva, por ejemplo. O sea, un poquito de composición con 2 frases que se pueden inventar en este momento. ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Porque no sabía que existías. Ya ves. Entonces, esas 2 frases hagan una frase. ¿Ah? Pues, bueno, ya, y después hacer lo mismo con el baile, hacer lo mismo con creación de cuentos, inventar juegos entre 2 y luego entre 4, enseñar computación y a crear programas simples, o sea que se contrate, pues, aunque sea una vez a la semana, que vayan y les enseñen cómo programar, porque allí es donde se inventan los software, y eso lo saben los chicos más o menos, pero ya ahora de acá se están llevando chicos hasta el Facebook, ¿no? Para que los contratan, porque saben, inventan juegos, inventan cosas. Muchas gracias. Hay muchísimas cosas en eso. Muchas gracias. A quien le quedó un cachito de tiempo es a Santiago, así es que por favor que haga uso de su tiempo. Lo que les quería leer es esta cita, a ver si la reconocen. Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. ¿De dónde viene eso? Esa es la visión del proyecto educativo nacional. Lo que quería sugerir con esto es que hay legislación, hay visiones, hay planteamientos, no lo voy a leer ahora también, pero se ha aprobado en Naciones Unidas y tenemos aquí representación de la UNESCO una visión que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible al 2030, que les recomiendo miren en internet, y el terreno donde se decide el ejercicio, la implementación de todos estos derechos es en la escuela, que es justamente el tema que nos convoca ahora. Y entonces el reto es ver cómo hacemos esto realidad, estos planteamientos y estas leyes, y a esto va la discusión de estos 2 días. Nos hemos pasado largamente, no tenemos tiempo para conclusiones, me quedo solo con una frase, no quisiera sonar fatalista, pero que sirva para el debate de estos días. Ana Berta ha dicho, hemos entregado la educación al maestro Google
y en un tiempo vamos a necesitar más psicólogos. ¿De qué tamaño es nuestro reto en este tiempo de cambio? Muchas gracias. Gracias. Agradecemos A la conducción de Zenaida Solís y a nuestros invitados, Ana Berta Santiago y Jorge Piarela. Muchísimas gracias a todos.